Bienvenida especial para todos nuestros seguidores en Antioquia, Colombia y el mundo. Esto es Gente AMPM. Yo soy Gustavo Santamaría y los invito a apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita para que estén pendientes de todos los temas que vamos colgando y vamos desarrollando en este programa. Hoy también tenemos un tema importantísimo, un tema que definitivamente es inherente al ser humano y es la guerra. No entiendo por qué el ser humano siempre está ligado a temas de la guerra. Y Colombia pues no es la excepción. Obviamente nosotros tenemos un conflicto armado, yo diría que una guerra desde hace muchísimos años. Para tratar este tema invitamos nuevamente a Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz y convivencia de la ciudad de Medellín y el departamento. Así que Luis Guillermo, buenas noches y bienvenido. Cabo, muy buenas noches a usted, a todos los oyentes, a quienes nos comprenden, generamos discusión, debate, reflexión. Es como decía Sigmund Freud, Cabo, la sociedad humana, el ser humano, se debate entre el thanatos, o sea, la muerte, y el eros, o sea, la vida. En ese sentido, digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, habría explicaciones de fondo y de forma para entender por qué en todas las sociedades hay eros y hay thanatos. Pero estamos hablando en particular en Colombia, que tiene una historia bien propia, bien específica, y que si no entendemos la historia de Colombia, difícilmente vamos a entender la difícil coyuntura por la que atraviesa hoy nuestro país, que a pesar de muchos procesos de paz que ha habido en Colombia, 11 procesos de paz, Gustavo, 11 procesos de paz ha habido en Colombia, sin contar los de Rojas Pinilla, con las guerrillas liberales. Y contando con el de Juan Manuel Santos. Ese también, señor, lo contamos. También contamos el de Juan Manuel Santos. Todos, porque uno tiene que ser justo, uno tiene que ser equitativo, uno tiene que decir siempre la verdad, Gustavo. Y es que además en todos los gobiernos ha habido procesos de paz, pero Colombia es muy sui generis, porque hagamos una pequeña historiografía, que yo me formé como sociólogo estudiando mucha historia también, por supuesto. Claro que sí. Usted recuerda, Tavo, que la invasión de los españoles fue guerra, ¿no? Fue agresiva. Sí, claro. Eso hay diferentes evidencias de que fue guerra y, bueno, destrozaron la cultura indígena. Sí, total. Luego, nuestros dos primeros próceres, que fueron Nariño y Camilo Torres. ¿Cómo terminaron Antonio Nariño y Camilo Torres, Gustavo? En guerra. Estamos hablando de 1800, antes de 1810. Luego nuestros dos segundos próceres, ¿quiénes fueron? Bolívar y Santander. ¿Cómo terminaron Bolívar y Santander, Gustavo? La historia esa que usted leyó en secundaria. ¿En guerra o no? Claro que sí. Bueno. Cuando nuestros dos partidos tradicionales, liberal y conservador, se crearon en la década de 1850. ¿Cómo terminaron esos dos partidos? En guerra. En guerra. Como el siglo XIX terminó en guerra, la guerra de los 1000 días. El siglo XX comenzó en guerra, la guerra de los 1000 días, Gustavo. Y después, ¿cómo terminaron los liberales y los conservadores en la década de 1950? La famosa guerra liberal-conservador. Eso ha marcado nuestro país desde mi punto de vista. Y ha marcado nuestro país en términos de una guerra centenaria, de una guerra ininterrumpida, que nos ha hecho, por supuesto, mucho daño y que no ha permitido que un país con la riqueza natural, con la riqueza biótica que tiene y con la riqueza humana que tiene, porque es un país de sus regiones, progrese como debería progresar y genere riqueza como debería generar riqueza. Entonces ahí hay una explicación histórica de fondo de lo que ha sido Colombia, Gustavo. Pero venga, ¿qué nos ha llevado a tener más de 200 años de guerra? ¿Qué es lo que tenemos los colombianos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Que hemos estado en un conflicto armado desde hace tanto tiempo, inclusive ni siquiera con otros países, sino entre nosotros mismos. Entre nosotros sí, hemos tenido 2 o 3 guerras con vecinos, pero de poca monta, digámoslo así. Así es. Con Perú,
fue la más fundamental. No, yo pienso que es la manera como nos fuimos construyendo como nación, Gustavo. Porque nos fuimos construyendo como nación. Recuerde que Bolívar fundó la Gran Colombia, pero luego la Gran Colombia se desmoronó y Bolivia se fue una sola república, Ecuador otra república, Venezuela otra república, y Colombia, que era el eje de la Nueva Granada con sede de Bogotá, se volvió otra república. Entonces, es decir, y eso fueron a través no de procesos de paz, sino de procesos de guerra. Ya los libertadores de Ecuador resolvieron por su lado, la élite de Perú igual, la élite de Bolivia igual, y la élite de Venezuela igual, y la élite de Colombia igual. En ese sentido, quien expresó entre nosotros eso fue el abogado Santander, Francisco de Paula Santander. En ese enfrentamiento con Bolívar, a la final eso generó en una guerra, generó un nuevo caos, y así se fue formando las estructuras del poder en Colombia. Cuando se crean los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, los intereses de cada sector no se resolvieron con paz ni con diálogo, sino con guerra. Fue una decisión, digamos, de las élites de ese momento, del poder de ese momento, que marcó toda la historia de nuestro país hasta nuestros días, Gustavo, porque el último proceso de paz, pero vea, el último proceso de paz fue el de las FARC, porque enseguida tenemos que hacer un recuento de los procesos de paz. Pero sí hubo proceso, sí hubo proceso de paz. Pero Gustavo, por Dios, ¿usted cree que sería hoy 14.000 guerrilleros de las FARC en guerra? No, pues eso sería la debacle. 14.000 guerrilleros de las FARC en guerra, ¿acaso han dejado la guerra? Muchos han dejado la guerra, obvio. Y muchos han seguido en guerra. Muchos han dejado la guerra. Muchos siguen la mayoría delinquiendo. No, la auspiciados inclusive por una justicia que se inventó Juan Manuel Santos. No es cierto, es la justicia especial para la paz. Pero vamos al origen. Vamos al origen. Quería hacerte una pregunta. Vamos al origen, que me parece perfecto, porque el tema es bastante apasionante. ¿Qué tiene el colombiano, o es el ser humano, se lo pregunto a usted como sociólogo experto en el tema, que prefiere los beneficios propios a los comunes? Porque uno se pone a revisar la historia y encuentra que lo que nos ha llevado casi siempre a tener guerras es que queremos rancho aparte, lo mío aparte, lo mío independiente, no lo del bien común, no lo de todos, sino que es lo mío. ¿O no es así? Sí, claro, eso es una mentalidad excluyente, primero. La palabra excluyente es fundamental. Segundo, la palabra acumulación en beneficio propio. Tercero, una subcultura de resolver los conflictos a punta de guerra, a punta de fierro, a punta de agresión. Cuarto, es esa subcultura de enriquecimiento fácil y enriquecimiento rápido que nos ha hecho, Gustavo, también mucho daño. Muchísimo. Y quinto, una herencia cultural de guerra que va marcando el inconsciente y el consciente de las personas y las vuelve proclive hacia que la solución es la guerra, y nosotros y no la paz. Nosotros tuvimos un gran filósofo, Bayuno, Estanislao Zuleta, que tenía un principio muy importante que lo olvidamos. El conflicto es connatural a toda sociedad, Gustavo. Por eso esa confrontación eros-tanatos. Todos nos movemos entre el eros y el tanatos. No quiero invadir pues, el espacio del psicoanálisis, pero como sociólogo me tocó leer a Freud, a Jung, etc. Pero como recomendación, entonces, yo le diría a todos nuestros amigos, seguidores, que nos dediquemos al eros, que definitivamente es mucho mejor. Por supuesto. Inquietud. Entonces, ese filósofo Estanislao Zuleta decía, el conflicto es íncito, o sea, paz no es ausencia de conflicto, Gustavo. Paz es resolver pacíficamente los conflictos. Pero nosotros creamos una subcultura de resolver violentamente los conflictos, hasta los conflictos más íntimos. ¿Cuántos homicidios no ha habido por celos, Gustavo? Claro que sí. ¿Cuántos homicidios no ha habido porque en teoría me quitaron tal hombre, me quitaron tal mujer, etcétera? Eso es una
estructura cultural que el contexto de guerra en Colombia ha ido fortaleciendo en muchos pobladores del país. Entonces, aprendimos a solucionar los conflictos, fue con bala y no con paz. Entonces, perdimos ese rumbo de solución pacífica de conflictos y mire usted, hemos tenido 11 procesos de paz y seguimos en guerra. Y seguimos en guerra, pero además, pero no solo seguimos en guerra, seguimos en una alta pobreza. ¿O no está de acuerdo conmigo? Sí. Seguimos en una alta desigualdad. Así es. Seguimos con un campesino olvidado, abandonado, que ni vías de comunicación adecuadas le han hecho. Con un campesino que produce para el comercializador. Con una juventud que no ve ni presente ni futuro. Con unos trabajadores que no tienen la remuneración adecuada. Entonces todo eso ha cuajado de alguna manera una sociedad de guerra y un modelo de poder bipolar. Pero bueno, yo te decía en algún debate, eso me lleva a una inquietud. El problema en Colombia no es para mí entre la izquierda y la derecha, el problema es entre la guerra y la paz, porque son dos visiones del mundo y dos visiones diferentes de la vida. Completamente. Viendo esa exposición muy clara, llego a una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué tiene que ver el modelo político de Colombia en tantos años de guerra y teniendo en cuenta, repito, todo lo que acabas de exponer? Perfecto, porque esa condición de guerra diseñó un modelo de poder político bipolar. Guerra versus paz. Y tú coges la historia de Colombia, Gustavo, y todo gira alrededor de esos dos temas, la guerra y la paz y la guerra. Eso es objetivo. Mira, nosotros tuvimos en el 91 una gran esperanza para Colombia, la Constitución del 91. Yo estuve afortunado que fui asesor en esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo viví el pulso de esa nueva Constitución día y noche, 6 meses día y noche. Nosotros trabajamos casi 20 horas al día y la noche elaborando esa Constitución. Es ejemplo para el mundo entero, pero no la cumplimos, Gustavo. Estado social de derecho. ¿Tú crees que en Colombia hay un Estado social de derecho? No lo hay. ¿Tú crees que los derechos fundamentales se cumplen en Colombia? No se cumplen en Colombia. ¿Tú crees que Colombia resuelve pacíficamente los conflictos? No los resuelve pacíficamente. Entonces tenemos unas carencias estructurales de guerra versus paz. Y nosotros esa esperanza que teníamos en el 91, con la Constitución del 91, que fue el proceso de paz, con el M-19 en 1990, con el EPL en 1991, con el Movimiento Armado Quintín Lama Indígena en el 91, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores en el 91, con Corriente Renovación Socialista en el 94, entre otros procesos de paz, con las autodefensas que hubo entre los años 2002 a 2006, y luego con las FARC, y no hemos encontrado la solución definitiva. ¿Por qué? Porque ese modelo de poder bipolar impide que la paz sea la gran revolución, por decirlo de alguna manera, o sea, como el gran cambio, la gran transformación. Es que aquí yo creo que el único país en el mundo que en un año mata 4 candidatos presidenciales, en Colombia, ningún otro país del mundo que yo conozca. Y yo conozco la historia de Colombia y conozco la historia universal. Hubo 4 magnicidios de 4 candidatos presidenciales y no pasó nada. ¿O no, Gustavo? No pasó nada. Sí, señor. Bueno, usted va a ir avanzando en sus análisis y yo voy a ir interrumpiéndolo para preguntarle. Desde ese punto de vista, este modelo de gobierno que tenemos hace tantos años no ha funcionado. ¿Cuál es el modelo que puede funcionar y que pueda llevar a Colombia a vivir en una verdadera paz? No es la paz de este, no es la paz de este, no es la paz de este. No es que esto produzca, lo hagamos para buscar un Nobel, no hagamos que esto para esto, ni ningún fin electoral. Que la paz sea
precisamente y exactamente el vehículo para que los colombianos podamos vivir tranquilos y podamos pensar en un país con todo el desarrollo del potencial que tiene, en donde se puedan generar riquezas para todos, donde haya más equidad, más oportunidades. ¿Cuál es el modelo? Gustavo, con la historia de guerra que hay en Colombia, el único modelo es el de la paz. Pero ¿qué nos pasó? Mire, la guerra en Colombia creó y fortaleció el narcotráfico. O sea, Pablo Escobar no hubiera nacido sino en Colombia. Encuéntreme otro Pablo Escobar, no lo encuentra. No hay. Encuéntreme otro país con los grandes narcotraficantes de guerra como Pablo Escobar, como el mexicano, como Rodrigo Orejuela, en parte como los Castaños, ningún otro país. ¿Y cuál es el drama que nos pasó a nosotros, Gustavo? El narcotráfico que fortaleció la guerra se volvió causa de la guerra. ¿Sí? Exacto. Porque el narcotráfico ya, de efecto, se volvió a causa. Entonces, con el narcotráfico ya aglutina la guerra en los territorios rurales, la guerra en los territorios urbanos, porque necesita combos, bandas que protejan el negocio, que fortalezcan el negocio, que ajusten las cuentas que hay entre los jefes, entre los amos, entre los grandes empresarios de narcotráfico. Entonces, lo primero, Colombia tiene que resolver dos asuntos. Uno, crear una subcultura de paz. Eso es demasiado importante. Segundo, diseñar una estrategia clara de solución del narcotráfico, que no es la guerra, porque mira lo que nos ha pasado, Gustavo. ¿Cuántos años llevamos en guerra contra el narcotráfico? Por Dios, 10, 20, más años. Y no ha pasado nada, porque igual el mercado en Estados Unidos tendría que resolver el consumo del clorhidrato de cocaína. Y Europa tenía que resolver el consumo de la cocaína. Y resulta que no. Entonces, una guerra, un producto que sale de nosotros, que devasta el campo antioqueño, colombiano, que agrede a los campesinos que cultivan coca porque no pueden cultivar lo otro o porque los obligan a cultivar coca, Gustavo, a punta de fierros, ¿sí? Y por eso hay muchos campesinos que han sido asesinados en el último periodo. No vamos a resolver el problema. Entonces, claro, Estados Unidos y Europa mete plata, en teoría, para controlar el narcotráfico, y eso es gasolina. Eso es gasolina en un incendio. Eso aumenta todas las situaciones de guerra que nosotros estamos viendo. Entonces hay que, primero, frenar el modelo de exclusión. Segundo, crear y construir una cultura de paz y de solución pacífica a los conflictos. Y tercero, solucionar de verdad el tema del narcotráfico, Gustavo. Mientras no solucionemos ese tema del narcotráfico, no vamos a superar situaciones de guerra en Colombia. El narcotráfico no es la única causa, pero es una causa fundamental que se sufre no solo en el campo colombiano, sino en las ciudades colombianas, porque son las bandas al servicio del conflicto urbano, al servicio del microtráfico, quienes hacen muchos daños en la ciudad. Ese es comenzar una solución de fondo, Gustavo, siempre en una visión de un modelo de paz. Yo no veo otro camino, no veo otra opción. Yo no soy un hombre sectario, yo he vivido mi historia a mi manera, con mis ideas, con mi ideología, pero he sido respetuoso. He trabajado en gobiernos liberales, en gobiernos conservadores. Tengo grandes amigos liberales, grandes amigos conservadores. Tengo amigos en el Centro Democrático, en todas partes, Gustavo, porque mi visión es de paz, pero yo no veo más solución a la que acabo de plantear. Esa es la visión. La visión debe ser de paz. Creo que pues no hay lugar a equivocarse. ¿Cuándo, cómo y dónde el conflicto colombiano degeneró en una guerra entre derecha e izquierda? Eso, ¿quién se lo inventó? ¿De dónde salió eso? Porque hoy nos sumimos en un conflicto interno que nos está haciendo muchísimo daño a nombre de la izquierda y la derecha, y resulta que sí. Creo que no es por ahí. Me gusta, claro, Gustavo, el conflicto no es la derecha ni la izquierda, porque eso existe en todo el mundo, Gustavo. En todo país tuve siempre elecciones, confrontado izquierda con derecha, en Europa,
en América Latina, en Centroamérica, incluso en Estados Unidos, tú puedes equivaler Partido Republicano derecha y Partido Demócrata izquierda. Eso, sí, señor. El tema no es derecha-izquierda. Yo hace rato te vengo insistiendo en eso y quiero que los televidentes tengan conciencia de que no nos debemos enredar con que el tema es izquierda-derecha, no. Son visiones ideológicas diferentes, a la final estructuralmente nada cambia mucho. El tema es la guerra y la paz, Gustavo. El tema de fondo es la guerra y la paz, porque la paz no fomenta el narcotráfico, la guerra sí fomenta el narcotráfico. Y si no solucionamos una de esas causas, porque donde hay plata, Gustavo, usted sabe, en sociedades degradadas, en sociedades de consumo que tienen mucho que ver con la necesidad de plata, ¿sí?, se generan procesos de agresividad muy importantes. Entonces, muchos pelados en un momento veían fácil hacer plata vinculándose como sicarios. ¿Recuerdas todas esas historias de muchos sicarios de las comunas de Medellín que por plata eran sicarios? Entonces, hoy nosotros seguimos heredando esa situación y ante la crisis del Estado no hacer ofertas a la juventud, ¿qué le queda a esos jóvenes en las comunas, Gustavo? Buscar opciones en la guerra. Y el campesino también solo queda la opción de buscar opciones en la guerra, en el negocio ilícito, en la resolución violenta de los conflictos. Entonces ahí tenemos asuntos estructurales que solo se resuelven con una visión de paz, con justicia social, por supuesto, sin exclusión, con un proceso de acumulación que beneficia. El problema no es, decíamos nosotros en su momento, Gustavo, no es que el que coma bien coma mal, ¿sí me entendés? Sino que es al contrario, el que coma mal, que coma como el que come bien. Aquí se trata no de nivelar los consumos ni la existencia humana por abajo, sino por arriba. Eso a nosotros nos diferenció en su momento, hablo como ex-M19 que fue y nos diferenció de otras visiones de otras guerrillas, por supuesto, que nosotros veíamos el país de otra manera, y por eso tú lees a un hombre como Carlos Pizarro León Gómez, y era un hombre asequible, que hablaba tranquilamente, que convocaba la unidad, que convocaba la solución de los conflictos. Un hombre como Bateman que decía que a la final todo era un sancocho y todos, Colombia era una mezcla y había que combinar todas las subregiones con todas las visiones y buscar soluciones. Entonces aquí no se trata de una visión excluyente, sino al contrario, de una visión incluyente. Pero ¿cómo se ha estructurado ese modelo político en poder? De una manera excluyente, fortalecido por la guerra, por supuesto. Quien esté viendo este programa dirá, entonces, apague y vámonos, ¿o qué? Porque definitivamente todo lo que viene pasando ha ido aconteciendo en contravía de los intereses del pueblo, que es finalmente lo importante y lo que constituye esta nación y este país, la gente. Y Colombia está llena de gente buena, son muy pocos los que están haciendo el mal, pero siente uno que están ganando la batalla. ¿Qué tiene que pasar en la democracia colombiana, por ejemplo, para que esto se empiece a enderezar, para que los colombianos podamos por lo menos avisorar en el horizonte un tema de verdadera paz, no de la paz que nos han estado vendiendo y aquel, no importa quién ni cómo se llame, sino de una verdadera paz que genere lo que ya hemos dicho en este programa: oportunidades, mira, Gustavo, yo pienso, lo primero, es decir, en esta situación tan caótica que tenemos, donde yo una vez en un Twitter que coloqué que generó mucho debate, @PardoLuisGMO, dije que yo hace 3 meses, lo dije más o menos, Gustavo, que yo veía que nos acercamos a la pavorosa década de 1990, llena de masacres. ¿Recuerdas toda esa época, Gustavo? Masacres, asesinatos colectivos, magnicidios, aumento de sembrados de coca, aumento de la narcoactividad. Porque, digamos, la propuesta que se impone en Colombia hasta hoy es la de la guerra. Toca ser absolutamente generosos. Y, por ejemplo, los partidos políticos, ¿cómo es que hoy ante esta crisis están hablando de votos? Gustavo, por Dios, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? ¿A quién le cabe que la gran opción de algunos partidos, inclusive de izquierda, sea, ya escribió la cédula? O sea, no están tratando de resolver la crisis de hoy
sino en los votos del año entrante para la final participar del ponqué también. Sí, vergonzoso, digamos, vergonzoso. La repartición del poder. Eso es una vergüenza, o sea, la clase política no está a la altura, ni mucha, de izquierda y de derecha, lo quiero decir tranquilamente, Gustavo, no está a la altura de la crisis de hoy en Colombia, y no está buscando opciones reales a la crisis de hoy, sino que está pensando en cómo ser congresista o cómo ser presidente en el año 2022. Eso es un desastre, así no puede ser, hay que buscar soluciones hoy, porque la crisis de la juventud es hoy, la crisis de ingresos de la gente es hoy, la crisis social es hoy, el narcotráfico y sus secuelas dañinas, perversas, asesinas, agresivas es hoy, el conflicto humano es hoy, eso no es mañana, eso es hoy, estamos hoy en medio del conflicto humano. Las masacres, los asesinatos de líderes sociales, es hoy, exacto, todo Colombia. Ese es el tema de fondo, no son las elecciones del año entrante, ya tendremos tiempo señor, de pensar en las elecciones el año entrante, Gustavo, pero eso es una absoluta irresponsabilidad. Ahora mire usted los mandatarios, Gustavo. Déjeme, yo le hago un paréntesis ahí. Déjeme, yo le hago un paréntesis ahí porque quiero llegar como a una conclusión. Y es una conclusión que me parece que puede ser importante, porque entonces, si nos ponemos a analizar esto, vería uno como que la luz al final del túnel, para utilizar la famosa frase, pues no se ve. Es evidente que Colombia necesita un acuerdo, pero un acuerdo de gentes, un acuerdo de su población, un acuerdo de personas, no un acuerdo de políticos, no un acuerdo de partidos, porque los partidos y los políticos nos han demostrado que en estas crisis no están presentes, por lo menos para proponer soluciones, sino para hacer lo que hacen los cocodrilos en el lago cuando hay uno herido, y es comérselo. Así es que funcionan los lagos. Entonces, ahora vemos políticos buscando votos en vez de estar proponiendo y buscando soluciones. ¿Cómo tiene que ser un acuerdo? Gustavo, un acuerdo de gentes, de personas, de ciudadanos. ¿Sabes en quién estoy pensando mucho? Oyéndote a ti, en Álvaro Gómez Hurtado. Demasiado. Con base en tus palabras, a mí se me vino a la memoria fue el Álvaro Gómez Hurtado, después de la constituyente, porque él fue copresidente con Antonio Navarro de la M19 y con Horacio Serpa, Partido Liberal, que fue un esfuerzo de paz y de conciliación única en Colombia. Es que yo estuve allá y había que ver, Gustavo, a 3 copresidentes con respeto mutuo, apoyándose, buscando el mejor artículo de la Constitución, uno conservador, rancio, otro liberal de combate, y la Alianza Democrática me dijo que veníamos de un acuerdo de paz. Eso fue muy bello. Colombia tiene que volver a esa imagen. Y luego Álvaro Gómez Hurtado, antes que lo mataran, lo dijo muy claramente lo que tú estás diciendo, Gustavo. Busquemos un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental para Colombia? ¿Qué es lo fundamental en paz? ¿Qué es lo fundamental en economía? ¿Qué es lo fundamental en cultura? ¿Qué es lo fundamental en relaciones internacionales? ¿Qué es lo fundamental en la propiedad agraria para que el pequeño campesino acceda a la propiedad? ¿Qué es lo fundamental a nivel educativo? Ese es el sentido de la solución, Gustavo. Álvaro Gómez Hurtado, busquemos un acuerdo sobre lo fundamental en cada uno de los ítems más importantes que tiene toda sociedad. Ya las he mencionado: la economía, la política, la producción, la comercialización, las relaciones internacionales. Ese es el camino, Gustavo. Álvaro Gómez Hurtado, acuerdo sobre lo fundamental. Muy bien, me lleva eso a otra inquietud, porque vamos llegando al final de nuestro tiempo en el programa, pero además se me hace muy corto porque la charla es bastante interesante y creo que este contenido podrá servir mucho para que personas inquietas analicen cómo ha sido la historia de este país y qué es lo que nos tiene en este momento en este conflicto. Imposible, para terminar, no tocar el tema de las próximas elecciones, que pues la frase de cajón es que serán elecciones atípicas, pero en esa atipicidad yo creo que tiene que influir mucho el
ciudadano de a pie, el votante, que es el elector primario y es el que toma la decisión de quién va a gobernar el país en los próximos años. Yo he escuchado por ahí un dicho muy acuñado que cuando uno lee la página del libro, ya la leyó, entonces pase la página. Pero yo creo que aquí no se aplica esto, Luis Guillermo, sino que aquí hay que cambiar es de libro, definitivamente. Frente a ese panorama electoral y frente a lo que debería ser, que es desde mi punto de vista, cambiar el libro, por ejemplo, en el Congreso, ¿qué tendría que pasar? Porque vemos allí unos congresistas anquilosados, ya no tienen alientos ni de pararse, con todo el respeto, llegan al Congreso a dormir, son completamente arrodillados ante cualquier gobierno, no ante el gobierno actual, sino ante cualquier gobierno. Llegan allá a hacer sus negocios y a levitar. Pero necesitamos gente, valga la oportunidad para decirlo a propósito del conflicto, gente joven, gente con ideas, con propuestas, con proyectos, y que pongan y dinamicen este Congreso de la República a trabajar para la gente, a trabajar para Colombia, no a trabajar para ellos. Gustavo, ¿sabes cuál es? Que hay un problema de fondo. Son varios aspectos que quiero tocar muy rápidamente porque yo sé que estamos sobre el tiempo. Uno, hay un problema con las elecciones. Tú recuerdas que el análisis de hace años era que había 3 millones en la registraduría de gente que votaba. Bueno, esa base de datos, hasta donde yo sé, no ha sido depurada. No ha sido depurada. Segundo, puede haber sorpresas electorales el año entrante. Por ejemplo, si la juventud decide votar, que no es tan seguro, puede haber cambios, Gustavo. ¿Sí? Tercero, los políticos tienen que ser serios y hablar de solución a la crisis, no perpetuar la crisis. Porque los políticos, todos, los tradicionales y los no tradicionales, muchas veces piensan es cómo aprovechar la crisis para su propio beneficio. Y entonces muchos amarran componendas con alcaldes, con gobernadores, para que les pongan votos, contratos para que la gente entonces tenga un salario y pague con votos. O sea, que hay un sistema de corrupción electoral bastante sofisticado. Tengo un temor, Gustavo. ¿Sí? Tengo un temor que la plata del narcotráfico y de la corrupción influya mucho más en las próximas elecciones. Ante la crisis social, ante la crisis de ingreso, el clientelismo, el gamonalismo, la corrupción, el narcotráfico puede incidir mucho más en las elecciones del año entrante y eso sería absolutamente caótico porque entonces volvemos al círculo vicioso, como corcho en remolino, Gustavo. ¿Tú has visto un corcho en remolino? Dele la vuelta y dele la vuelta y dele la vuelta y no salimos de la crisis y no profundizamos la solución y Colombia sigue en la exclusión, sigue en la pobreza, sigue en la miseria, sigue en el narcotráfico, en última sigue en esa visión de guerra. Por eso ya para terminar quiero volver al punto de partida. La única manera de Colombia salir de esta caótica situación es con una visión de paz democrática para beneficio de todo Colombia. Esa preocupación que usted deja la comparto, por supuesto, profundamente. Y sobre eso lo quiero invitar a conversar en un próximo programa, porque también me queda otra preocupación frente al tema electoral y es poner al ratón a cuidar el queso. Eso me parece Dios. Que es completamente importante a la hora de ver qué va a pasar, porque pues ya muchos van mostrando sus verdaderos rostros. Hoy no lo vamos a tocar, vamos a hablarlo en otro programa, pero por hoy creo que hemos tenido una charla bien interesante, Luis Guillermo, y que quedan cosas muy claras frente a lo que podría pasar y lo que necesita este país. El acuerdo sobre lo fundamental me llama muchísimo la atención y bueno, me deja usted muy contento al decirme que Álvaro Gómez tocaba el tema porque me parece un gran hombre y que fue un gran político. Vamos a seguir en estas charlas, Luis Guillermo. Muchísimas gracias a nuestros seguidores, por supuesto. La invitación para que no se pierdan Gente AMPM. Acuérdense de suscribirnos, de recomendarnos y nuestros
y contenidos les gustan, y activen la campanita para que estén pendientes de nuestras notificaciones. Luis Guillermo, buenas noches para todos. Gustavo, fuerte abrazo y muy buenas noches. Gracias.